Hoy el Evangelio de San Lucas nos ofrece la oportunidad de considerar quién es Jesús para cada uno de nosotros los que estamos aquí. El día 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, en la versión de San Mateo, nos ofreció este pasaje que hoy en el capítulo 9 de San Lucas se nos ofrece. Vamos pues a ponernos en la mano de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por esta jornada. Te pedimos que seas tú quien nos concedas tu gracia, tus dones, para lo que hemos de vivir a lo largo de este viernes. Gracias, Señor, por lo que hemos vivido a lo largo de esta semana. Te pedimos que nos concedas concluir adecuadamente esta semana intensa, bella, llena de bendiciones. Danos la salud del alma y la salud del cuerpo. Bendícenos en lo material y también en lo espiritual. Bien, yo les he colocado aquí mi apreciación en torno a lo que es la persona de Jesús para un servidor. Y bueno, comparto estas dos imágenes que el día de ayer también les comentaba acerca de cuando preguntaba a Herodes, ¿quién es este? Pues yo les refería que había algunos lienzos que utilizaba para preguntar con cuál de esos lienzos se identificaban los jóvenes, sobre todo en una dinámica que compartía. Y pues te refería que esta imagen o este lienzo de Jesús de Nazaret, de la película de Franco Sefirelli, me agrada. Y también esta imagen hermosa de Cristo, muy distinto a lo que presenta Mel Gibson, pero aún así es impactante el rostro del Señor con su corona de espinas, con el efecto de su amor, pero también la consecuencia de la injusticia humana. Bien, vamos al texto del Evangelio. Te decía, es el texto de San Lucas. Estamos en el capítulo 9 de este Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor hace dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que dice la gente? Y segundo, ¿qué es lo que decimos tú y yo? Lo que dice la gente aquí lo expresan los discípulos, ellos contestaron, Juan Bautista, Elías, uno de los antiguos profetas. Pero viene la segunda pregunta, ustedes, o sea, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y aquí Pedro toma la palabra. A diferencia de San Mateo, donde San Mateo refiere que Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí simple y llanamente San Lucas nos refiere, tú eres el Cristo, Mesías. Recuerda que Mesías en hebreo significa ungido y en griego se traduce por Cristo. Tú eres el Cristo, el Mesías de Dios. Y bueno, ya la parte final, este texto mañana va a estar también presente porque toma la última parte del Evangelio, el texto de mañana, de este texto, para hablar acerca de lo que son los anuncios de la pasión. Mañana, primero Dios, meditaremos sobre lo que está en la parte de abajo. Ahorita simple y llanamente hagámonos la pregunta. Adelante, Fer. El Señor pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
La respuesta a veces tuya y mía, quizá muy empapado por lo que el texto del Evangelio nos dice y sobre todo por estar familiarizados con la palabra de Dios, nuestra respuesta casi inmediata, automática es, tú eres el Mesías. Y digamos, es la respuesta muy natural, eh, y que haya algún error, ningún error, o sea, es adecuado. Lo único es que estamos nosotros cayendo precisamente en aquello que el Señor quiere que no caigamos. O sea, el Señor quiere que marquemos la diferencia entre lo que dice mucha gente o lo que yo he escuchado, en aquello que se me ha enseñado, en aquello que quizá en algún tema, en alguna clase, en algún libro que leí puedo yo ubicar. Y más bien la pregunta es a nuestro corazón. O sea, no te he preguntado qué dice el Evangelio, concretamente hoy el capítulo 9 de San Lucas, sino qué piensas tú de mí. Y recordemos que lo que ya te mencionaba en ese memorable interrogatorio de parte del Señor a los discípulos, el Señor hace dos preguntas diferentes. O sea, ¿qué dicen los hombres de mí y qué es lo que tú dices de mí o qué dicen ustedes de mí? Generalmente aquí tenemos que reconocer que a veces, no sé, porque, digamos, nuestra fe es firme, sí, los conceptos son claros también, qué bueno, pero a veces nosotros nos quedamos con el primer apartado. O sea, no pocas veces tú y yo respondemos con aquello que dicen los demás, que hemos escuchado, que hemos aprendido, cuando la pregunta más bien es hacia tu persona y mi persona, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Eh, ¿Cómo podríamos identificar quién digo yo que es Cristo para mi persona? Y bueno, veamos algunas de las respuestas muy buenas, pero que no corresponden a lo que el Señor está cuestionando. A veces tú y yo, cuando nos preguntan, bueno, ¿y quién es Jesús para ti? Respondemos, Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Y hacemos una alusión a ese prólogo de San Juan, sobre todo en el capítulo 1, versículo 14, donde dice, y el verbo de Dios se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Y bueno, decir que Él es el verbo de Dios hecho carne es bueno, pero Él está preguntando, ¿tú qué dices? No qué dice San Juan el evangelista. Esta respuesta sin duda es encumbrada, pero tú, Rogelio, o sea, tú que estás haciendo esta meditación esta mañana, ¿qué es lo que dices? Y bueno, adelante, alguna otra respuesta es, Él es el Cordero de Dios. Y sobre todo ya hemos referido que esta referencia del Cordero, del Agnus Dei, es una referencia a lo que dice Isaías 53, en el cuarto cántico del siervo, que ya hemos hablado acerca de los cuatro cánticos del siervo. Y bueno, esta palabra, esto lo expresa de forma especial San Juan, haciendo alusión a Isaías 53, cuando dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o que carga sobre sí los pecados del mundo. Una cosa es lo que me quita y otra cosa es lo que Él lleva, lo que Él ha asumido. Pero bueno, hablar de que Él es el Cordero de Dios es bueno, pero al final de cuentas Él podría decirnos, sabes, eso es lo que respondió San Juan el Bautista, ¿qué es lo que tú dices de mí? Adelante, una respuesta excelente sería, eres el varón de dolores, aquella pregunta que hace el eunuco, ministro de Candaces, cuando va en aquel carruaje y cuando Felipe, el diácono, escucha que está leyendo el texto de Isaías acerca y le pregunta, ¿entiende lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y Felipe se acomide, sube al carruaje y empieza a explicarle ese cántico de Isaías 53, que reitero es el cuarto cántico del siervo doliente. Y bueno, si decimos que es el varón de dolores, pues es una expresión incluso sagrada, una expresión encumbradísima, es digamos lo que la luz de Dios nos ofrece, pero el Señor podría decirme, bueno, decir que soy el varón de dolores es posiblemente una referencia a lo que dice Felipe o le explica Felipe al eunuco o lo que dice Isaías, pero la pregunta es, ¿tú qué piensas de mí? Y bueno, adelante, otra respuesta puede ser la de, pues tú eres el primogénito de entre los muertos, o sea, tú eres
el primero de la resurrección, eres el primero. Y bueno, diría, bueno, eso es un hermoso himno de San Pablo, carta a los Colosenses, hablar del primogénito entre los muertos, para hablar del primero entre muchos hermanos y de entre el primero de entre muchos que también recibirán la vida. Pero tú, ¿qué dices que soy yo? Y podríamos seguir dando respuestas adelante. Dices, pues eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin, eres el que vive, eres el viviente. Y bueno, él podría decir, se ve que conoces bien los textos de la escritura y es la profesión de fe que hace San Juan en el Apocalipsis, pero para ti, ¿quién soy yo? Y bueno, otra respuesta bella que podríamos dar es la que hace San Pedro. Es el justo que murió por los injustos. Y tú dirías, Padre, qué bonita definición de lo que es la persona del Señor Jesús. Y yo también coincidiría contigo. Decir que Jesús es el justo que ha muerto por los injustos, sin duda es algo sumamente iluminado. Pero el Señor vuelve a preguntar. Bueno, eso lo dijo Pedro y lo dijo Pedro en su primera carta. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Y bueno, otra respuesta bella, adelante, es la que hace San Marcos. Eres el hijo del hombre, pero el Señor dice, bueno, Marcos llegó a esa comprensión. Eh, Tú, ¿quién dices que soy yo? Y quizá una respuesta que tú y yo aprendimos desde niño, adelante. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y quizá recuerdes las clases del catecismo y recuerdes el mismo examen del catecismo que se te hizo y decir, Cristo es la segunda persona del Hijo de la Santísima Trinidad, es el Hijo del Padre, junto con el Padre, y Él dan el Espíritu y todo eso es bueno, pero a mí me diría, bueno, es lo que te enseñó Conchita, la catequista, cuando tú eras niño, tenías 7 años y estabas aprendiendo la enseñanza cristiana, pero ¿quién soy yo para ti? Y así seguiríamos ahondando, quizá con autores recientes, como esa expresión hermosa de Manuel García Morente que dice, Jesús es el divino menesteroso, y habla de aquel que siendo rico se hizo pobre y aquel que aún en esa escasez sabe darle su lugar al hombre y le llama el divino menesteroso porque no tiene dónde nacer ni dónde morir, no tiene dónde reclinar la cabeza, como dice el mismo San Lucas. Le llama el divino menesteroso porque pide panes para multiplicar, porque pide llenar de agua los odres para convertirla en vino, pide una barca para predicar, le llama el divino menesteroso porque se pide incluso un sepulcro para que descanse su cuerpo. Y sí, qué bello la expresión de llamarle a Jesús el divino menesteroso, pero ¿quién soy yo para ti? Y bueno, quizá esta siguiente respuesta de San Juan Pablo II también sea hermosa. El redentor de los hombres. Recuerda que el Papa San Juan Pablo II fue electo el 16 de octubre del año 1978, el lunes, y el domingo 22 de octubre fue cuando inició su pontificado. Tomando en referencia el 22 de octubre del 78, el 25 de marzo del año 79, 25 de marzo, fiesta de la Encarnación, nos da su primer documento. Y así le titula Redentor Hominis, el redentor de los hombres, Redentor Hominis en latín. Y si tú y yo respondemos, bueno, que Jesús es el redentor de los hombres, es una respuesta sabia, bella, pero es lo que Juan Pablo II ubicaba en la persona de Cristo. Eh, Sobre todo un San Juan Pablo II que buscaba que el hombre tuviera una luz que saliera de esa situación no tan agradable en la que se vivía en el periodo todavía de la posguerra. Y digamos, un San Juan Pablo II que fue manufacturando una antropología bella donde el verdadero rostro del hombre puede contemplarse en aquello que Cristo hizo por los hombres. Pero adelante, bueno, otra aportación es la del Papa Benedicto XVI.
quien dice que Jesús es el rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. Y dice, mira qué hermosa expresión. Yo creo que también yo lo opino y no tiene problema que lo adoptes, que lo hagas tuyo, pero simple y llanamente, pues es la luz, la apreciación de un gran pontífice, de un hombre sumamente lúcido, un hombre genial, un buen intelectual, pero de una fe profunda, quien en estas palabras habla maravillas de lo que es Jesús, pero para ti, ¿quién soy yo? Preguntará él. Y llegamos, bueno, al Papa Francisco, adelante, quien, mira qué bonita fotografía, muy bien. Bueno, llegamos con esta expresión de la alegría de los hombres, ese Evangelii Gaudium que nos ha ofrecido el Papa Francisco, y el Gaudium et Exsultate también, o sea, todas estas encíclicas en torno a la alegría, y el Papa en un mundo grisáceo, en este mundo con un pragmatismo, como lo definió el Papa Benedicto, este mundo incoloro, este mundo monocromático, o sea, dice que Jesús es quien puede darle alegría a los hombres, a este hombre de nuestro tiempo que pareciera engolosinado, satisfecho con todo lo que la globalización le ofrece, pero que es un hombre triste, un hombre que no tiene alegría, un hombre que tiene un semblante sombrío. El Papa Francisco dice, Jesús es la alegría de los hombres. Y bueno, la pregunta del Señor dice, bueno, todo ese recorrido estuvo excelente, pero la pregunta adelante es, ¿qué es o quién soy yo para ti? Y te pido pues que no te contentes con lo que dicen los demás, que lo que los demás dicen es bello sin duda, pero lo que dijo Pedro fue bueno, lo que dijo el magisterio de la iglesia es adecuado, lo que te enseñó tu catequista, qué bueno que lo asimilaste, lo que dice la comunidad parroquial en la que estás, excelente, lo que dice el padre Rogelio, que dijo Santo Tomás de Aquino, que dijo el evangelista San Lucas, que había anunciado Jeremías, qué bueno que puedas conocerlo, pero ten la sinceridad de decir qué es lo que piensas tú particularmente. O sea, quiero tu opinión personal, quiero saber qué piensas tú de mí. O sea, te pregunto sobre tu propia fe, tal como la profesas, tal como la vives en el fondo de tu corazón. Y aquí quizá valga la pena que yo personalmente, el padre Rogelio, te conteste antes de preguntarte y pedirte que tú contestes. O sea, el Señor pregunta, hace una doble pregunta que dice la gente, ¿y ustedes qué dicen? Sabiendo ya lo que dicen muchos, la pregunta sería, bueno, Padre Rogelio, tú dinos quién es tus, sí, adelante. ¿Quién dices que soy yo, Padre Rogelio? Y yo te comparto o te recomparto lo que alguna vez te he expresado. Yo dividiría mi vida en dos grandes partes. Digamos, tengo ahorita 55 años por la bendición de Dios y podría decir que hasta mis 25, mis 26, posiblemente 27, digamos, la primera parte de la primera de dos partes de esta vida que Dios me ha dado, tuve un concepto sobre su persona, porque al final de cuentas uno va asimilando lo que es su propia vivencia, lo que es su propia experiencia. Y yo podría decirte que en la primera de dos partes de mi vida que Dios me ha dado hasta el momento actual, yo definía a Jesús. De hecho, en algunos de mis textos, yo subrayaba mucho esta expresión. O sea, yo refería a Jesús como mi pasión dominante. ¿Quién es Jesús para mí? Mi pasión dominante. O sea, el elemento de la pasión habla de todo aquello que nos revoluciona,
todo aquello que nos mueve, todo aquello a lo que nos adherimos, todo aquello que hace que tomemos decisiones, todo aquello que se convierte en lo que defendemos, todo aquello que se convierte en nuestra razón de ser y de existir. O sea, todo aquello que nos hace sentirnos identificados y orgullosos de aquello con lo que nos identificamos. Todo aquello que puedo decir, esa pasión es algo que conozco y algo que en mi voluntad también es algo a lo que me ha adherido. O sea, digo, durante la primera parte de mi vida, incluso mis propios pasos y mi discernimiento continuo, porque mi vocación como sacerdote no se definió cuando ingreso al seminario a los 14 años y cuando me ordeno a los 24, sino que cada año era un ir dando un paso y decir, yo quiero seguir adelante, yo quiero que me acepten en la siguiente etapa. Por este escrito yo solicito que me reciban en el seminario mayor. Por este escrito solicito que me permitan ingresar a estudiar la teología. Por este escrito quiero que conozcan que Cristo es quien me mueve y quiero iniciar mi camino de consagración. Y digamos, todo ese camino, o sea, fue al final de cuentas por aquello que en mi pasión iba dominando e iba marcando la pauta de cada paso que iba dando. O sea, decir que en mi primera etapa de la vida, 25, si quiere lo cerramos ahí, decir que Jesús es mi pasión dominante, sin duda significaba para mí aquello que también en la docencia me convertí yo en alguien que lo compartía, que en los retiros, en los cursillos de cristiandad, yo iba a predicar sobre aquel que es mi pasión dominante. O sea, en mi ministerio como diácono y luego como presbítero recién ordenado, o sea, empezar a predicar el evangelio y decir que Jesús es aquello que me mueve, aquello que hace que mi vida tenga un sentido. Sin duda es la primera respuesta en torno a la pregunta que hace nuestro Señor, esa primera respuesta que yo daba durante la primera parte de mi vida. Pero hay un momento en donde el Señor precisamente en ese ubicar cuál es mi experiencia de Él, porque cuando Él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ¿qué es lo que has vivido? O sea, ¿qué es lo que has experimentado? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, descríbele a los demás qué es lo que tú sientes sobre mi persona, qué es lo que tú has experimentado, qué es lo que tú has vivido, qué es lo que tú has disfrutado. O sea, diles a los demás con unas palabras aquello en lo que tú podrías sintetizar tu experiencia de Dios, tu experiencia de mi persona. Y efectivamente la experiencia es la que va a ir transformando mi concepto. De ser un concepto, si tú quieres, muy acertado, pero al final de cuentas muy intelectual, hago un paso o el Señor me permite que dé un paso donde voy disfrutando más del amor que Él tiene, sobre todo en la reconciliación, en el perdón que recibe la persona, en ese ir repitiendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es la sangre de la alianza, en ese ir a ungir al enfermo que está agonizando y verle con una sonrisa que está en paz y que está preparado para el viaje más importante, en ese de pronto platicar con el joven y orientarle y que aquel que venía en un escenario oscurecido de pronto se va con una sonrisa y con una nueva determinación. O sea, en ese estar ante una comunidad que el domingo escucha el mensaje y cómo cada quien recibe lo que el Señor quiere que reciban, porque el Señor es quien le habla y el Señor tiene una palabra que es viva y eficaz. O sea, toda esa experiencia de un ministerio hacen que transformen mi apreciación sobre la persona y sobre esta pregunta que Él nos hace. ¿Quién dice ustedes? ¿Qué decís vosotros que soy yo? ¿Qué dices tú que soy yo? Y llega un momento en que en la segunda parte de mi vida hago a un lado aquella expresión bella. Jesús es mi pasión dominante para manifestar como lo sigo manifestando hasta el día de hoy. Jesús es lo más maravilloso que le ha sucedido al mundo, lo más grande.
lo más increíble, lo más hermoso que ha sucedido. Y bueno, vuelvo a dirigirte a ti la pregunta, adelante. ¿Y para ti quién es Jesús? O sea, es bueno que te cuestiones. Recuerda que la pregunta es doble. En la primera pregunta nos cuestiona qué dice la gente, qué dicen los demás. Pero en la segunda dice, ¿y vosotros? O sea, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? La respuesta inmediata, como sabemos y reitero desde el principio, pues es lo que dice Pedro, tú eres el Mesías. Y él nos dirá, esa es la respuesta de Pedro, no la tuya. No te estoy preguntando qué dicen los demás, incluyendo a Pedro. Tú, para ti, ¿quién soy yo? Y pongo con interrogantes posibilidades. El amigo fiel, Padre. Jesús es el tesoro más precioso. Jesús es la luz de mi existencia, Padre, no sabe. Yo vivía en un escenario de oscuridad. Y aun cuando el Evangelio de San Juan refiere a Jesús como la luz, cuando cura al ciego de nacimiento en el capítulo 9, pero yo quiero decirle que aun cuando ahí lo diga, para mí Cristo es la luz, una luz que le ha devuelto el sentido a mi vida. Padre, para mí Jesús es mi defensor. Y para ti, ¿quién es Jesús? Sé que tú ya tienes una respuesta. Afiánzala. Y si todavía respondes como responde Isaías o Juan Bautista, que no tiene nada de malo, pero ojalá puedas preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.